Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, su asistencia en este primer módulo, relativo a la prueba en sistemas normativos internos. Soy Alonso Vázquez Moyers, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Vamos a hablar el día de hoy de la materia que enmarca la prueba en sistemas normativos internos para referirnos el día de mañana a la prueba pericial antropológica y a la prueba intercultural y algunos elementos de la jurisprudencia relativa a la perspectiva intercultural, cuáles son sus elementos, ¿no? Y para qué permite, digamos, a las y los juzgadores allegarse a la hora de resolver conflictos de sistemas normativos internos. Voy a compartir primero una presentación, después veremos un pequeño video en donde muestra esto que me interesa hablar de decía, déjenme hacer grande la presentación, de lo que enmarca la discusión del día de hoy sobre los estados plurinacionales, sus componentes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, déjenme nada más hablar pues de esto desde la idea de los principios generales de derecho indígena, porque como veremos, tiene que ver con una idea del Estado, una idea del derecho, de la propia teoría jurídica. Inclusive, voy a ver si esto puede llevarnos a reformular una teoría, una metodología para el análisis inclusive constitucional. Pero vamos a ver. Ya vemos si tal cosa es posible, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a decir es que desde hace algunas décadas los estados latinoamericanos han incorporado paulatinamente reformas legislativas en las cuales se va reconociendo derechos a los pueblos indígenas, ¿no? Hay reformas a la legislación interna, pero la mayoría de los países, incluido desde luego México, han suscrito instrumentos internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y recientemente la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos fortalecen la concepción de un Estado pluricultural y establecen medidas para dar una forma jurídico-política a esta conformación sociocultural histórica de los países latinoamericanos. Las reformas, y ahorita vamos a lo del Estado pluricultural, les voy a compartir un video muy chiquito, 6 minutos, para que quede más o menos claro qué significa, ¿no? Pero bueno, entonces estas reformas legislativas se orientan en dos sentidos. Unas establecen, déjenme avanzar en la presentación, ¿no? Para que tenga sentido lo que las nociones, ¿no? Que les voy a contar. Nada más veo lo que les voy a contar. Decía, estos cambios, estas reformas tienen dos ejes, ¿no? Primero, garantizar el mejor acceso de las y los indígenas a los servicios que presta el Estado, ¿no? Porque establecen o han establecido procedimientos en donde se mejora el acceso a la justicia de individuos y colectividades que descienden de los pueblos originarios. Y una segunda vertiente de estas reformas, que es quizás la más importante, pero sin duda la que tiene mayores alcances, que se encuentra a reconocer el derecho de la libre determinación de estos pueblos, que se concreta en el ejercicio de la autonomía social, económica, política y cultural planteada dentro del marco de los propios estados nacionales, ¿no? Que se constituyen como pluriculturales. Entonces, decía, en estos avances, o no obstante estos avances en el ámbito legislativo, de las normas de reconocimiento que le llaman, ¿no? Hay distintos estudios que reflejan bajos estándares de incorporación a los parámetros jurídicos en las prácticas judiciales de los estados. Entonces, hay una distancia entre lo reconocido en las normas y lo conocido y aplicado por los impartidores de justicia. Y es ahí donde cobra relevancia
el tema de las periciales antropológicas, ¿no? Que vamos a ver mañana. Luego, hay una falta, pues, de aplicación de estas normas, ¿no? Que de alguna manera distorsiona el sistema jurídico, pero también implica problemas de gobernanza, ¿no? En países de alta población indígena, con capacidad de movilización social. Entonces, bueno, esto es la primera parte, ¿no? Del pluralismo jurídico que iremos viendo. Pero primero me interesa presentar este video. Déjenme dejar de compartir esto. Un video que explicará de manera muy sintética, perdón, así no, qué es un estado pluricultural. Voy a cerrar mi micrófono para evitar estos efectos de sonido, pero si no se escucha, por favor, háganmelo saber. Nación. ¿Qué es lo que te viene a la mente? Seguro pensarás en tu país o algún otro que has visitado o te gustaría visitar. Pero país no siempre es lo mismo que nación. De hecho, hay países en América Latina que se ven a sí mismos como un conjunto de naciones. Muchas de estas naciones existían antes de la colonización. Son las naciones de los pueblos originarios. Bolivia y Ecuador se reconocen como estados plurinacionales. En este video explicaremos por qué existen los estados plurinacionales y qué retos conlleva adoptar este estatus. Cuando los países de América se independizaron de los colonizadores europeos, buscaron unificar los territorios dándoles una identidad cultural y jurídica única. ¿Qué elementos crees que forman la identidad de tu país? Comenta abajo. Los proyectos de unificación de la postindependencia resultaron en el borramiento legal de las naciones o pueblos que existían antes de la colonización. Como bien sabemos, América no fue descubierta. En este territorio ya había comunidades, pueblos, naciones, incluso imperios, cada uno con sus propias formas de vida, organización y conocimientos. Hablamos de saberes ancestrales en el momento en el cual también se produjeron formas de resolver problemas prácticos, desde la salud hasta la arquitectura, la matemática, la astronomía. Pero la necesidad de negar todos estos saberes se concretiza en un punto central, y es la negación de que en el continente existían formas de civilización, o más bien dicho, seres humanos. Fue gracias a los siglos de lucha y resistencia de organizaciones de pueblos originarios y afrodescendientes que comenzaron a reconocerse ciertos derechos de identidad y autodeterminación en los países de América o Abyayala, el nombre cuna del continente que tenía antes de la llegada de Colón y que varios pueblos originarios reconocen en la actualidad. El espacio para lo indígena actualmente encuentra mayores espacios de visibilización, pero esta visibilización se ha logrado a partir de importantes luchas que han dejado también personas muertas. El reconocimiento de las naciones originarias también está directamente vinculado al concepto de derechos humanos. Dos de esos derechos son a la identidad y a la autodeterminación, y prácticamente todos los países de América han firmado convenios que los responsabilizan de salvaguardar los derechos humanos de sus habitantes. También hay convenios internacionales específicos para la protección de derechos de pueblos originarios, como la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas y el Convenio número 69 de la Oficina Internacional del Trabajo. México no se denomina a sí mismo un estado plurinacional, sino pluricultural, es decir, que en el país hay muchas culturas. ¿Pero qué significa esto realmente? Cuando hablamos de cultura, hablamos de todo y hablamos de nada. Por lo cual es un concepto que está a disposición de quien lo utilice según cómo quiera utilizarlo. El llamar a los pueblos originarios culturas y no naciones en la ley se consideró limitante tanto en Ecuador como en Bolivia.
La definición ambigua de cultura no concedía a los pueblos originarios el estatus para ejercer su autodeterminación de forma amplia. Es por eso que en ambos países adoptaron el concepto de plurinacionales, un estado que integra varias naciones con mecanismos jurídicos y políticos propios. Como definición, un estado plurinacional otorga espacios de autonomía y autogobierno como condición para la descolonización y la construcción de relaciones equitativas o de interculturalidad. ¿Qué significa interculturalidad? Un diálogo horizontal entre diversidades que pretende, a través del mutuo respeto, proporcionar una respuesta común a problemáticas comunes, según las propias necesidades de cada diversidad en este caso. Este bien común está vinculado al concepto andino ancestral de Sumac Causay, de la lengua quichua, que significa el alcance de una vida digna, equilibrada y armónica de todos los habitantes. El Sumac Causay también nos proporciona un principio general para llegar a una convivencia entre ser humano, ambiente, con equidad, con respeto. Un ideal, seguramente, pero que se va construyendo cotidianamente. El Estado plurinacional también propone un acuerdo no solo entre individuos y el Estado, sino entre colectividades y el Estado, como la educación bilingüe, el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre temas que le afecten a esa nación o comunidad. Pero esto no es una solución mágica. La corrupción, la represión policial a las protestas sociales, la sobreexplotación de territorios y recursos naturales, el capitalismo desmedido y la discriminación siguen siendo obstáculos en la región para la garantía de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, ¿cuál es el punto de concebir un Estado como plurinacional? Esto opina Daki. Es como si quisiera vivir en una casa en donde hay problemas de agua, de frío, y no sé ni dónde está la puerta, no sé ni dónde se prende la luz. ¿Cómo puedo vivir en una casa en donde no sé dónde está el baño ni dónde está una cama? Entonces, el Estado plurinacional es una propuesta que invita a conocer en profundidad nuestra casa. ¿Estarías de acuerdo en que tu país fuera un Estado plurinacional? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, eso con relación a que es un Estado plurinacional o pluricultural, que vemos que hay diferencias, ¿no? Estas diferencias, ¿no? Admiten, por un lado, que hay la existencia de culturas, de organizaciones sociales que difieren en sus fines, en sus metas, en su lógica jurídica de la forma occidental, ¿no? Y que también representa una crítica a los procesos de colonización, como una manera de uniformar no solo el discurso jurídico, las relaciones sociales, sino la propia lógica jurídica, ¿no? En el derecho, ¿no? Hemos admitido que hay una cosa como tal que es la lógica jurídica y que la lógica jurídica se basa en una serie de principios que se aplican independientemente del tiempo y del espacio. Y aquí veremos cómo esta propuesta del pluralismo jurídico se separa de esa idea, ¿no? Entonces, bueno, voy a volver a la presentación para hablar de pluralismo jurídico e iré centrando la discusión con relación a estas ideas, ¿no? Déjenme quitar esto de aquí para que no estorbe. Y, bueno, entonces, obviamente, la idea del pluralismo jurídico se enmarca en un pluralismo cultural o en una nación igualmente plurinacional, ¿no? O un Estado plurinacional. Entonces, bueno, eso también admite, pues, que hay usos y costumbres indígenas que conviven, o sistemas normativos, que conviven con el derecho del Estado o el derecho positivo, positivizado, con valores, lógica, occidentales u occidentalizados, ¿no? Pero que hay un campo jurídico propio que tiene un derecho propio, por lo tanto, ¿no? Una serie de definiciones que enmarcan la acción de individuos específicos. Y este derecho propio o derecho indígena es producto
de la transformación histórica de los grupos indígenas, sus comunidades y sus pueblos, en su relación, en este caso, con el Estado mexicano, en donde están inmersos, ¿no? En donde han participado de manera subalterna. Mañana veremos un poco de esta historia de la relación un tanto cuanto difícil entre grupos indígenas y el Estado mexicano, ¿no? El Estado como abstracción, ¿no? Más allá de los problemas que pueda suscitar definirlo, es un ente que, entre otras cosas, tiene el poder de nombrar y normar, ¿no? Tiene otras manifestaciones del Estado, ¿no? Hay unos estudios interesantes en una colección que ya no se publica, siempre digo esto, ¿no? En distintas clases para diferentes libros que son parte de esta colección Umbrales, que publicaba el Fondo de Cultura Económica, pero ya no los publica, ya no los edita, pero todavía están algunos disponibles. Ahorita, por ejemplo, aprovechando la Feria del Libro del Zócalo en la Ciudad de México, para quienes estén en la Ciudad de México, seguramente en el stand del Fondo de Cultura Económica estarán algunos libros de Umbrales, ¿no? Y hay uno en particular que tiene que ver, se llama Antropología del Estado, ¿no? Y la discusión, que es una discusión que no es nueva, ¿no? Es cómo se materializa el Estado, entre otras cosas, ¿no? No es lo único. Cómo estudiamos al Estado como ente, ¿no? Y una de las formas es esta, poder de nombrar y normar, cómo ponemos reglas y cómo las hacemos cumplir, ¿no? Y entonces, no solo eso, sino también las denominaciones. La denominación mexicanos, mexicanas, ¿no? Trata más o menos de ser una especie de uniformidad. Todas y todos nos entendemos como parte de una nación, con unas fronteras, con una tradición histórica, lingüística, cultural determinada. Y no obstante, ya lo vimos en el video, había agrupaciones que estaban previo a esto, ¿no? Es un proceso, como ya dije, de colonización, en donde, ¿no? Pues a los grupos indígenas se les hace parte de una tradición que no es propia, que es posterior a ellos y ellas, y se les obliga, de alguna manera, a realizar una serie de prácticas, ¿no? Que los asumen como mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, ese es una relación en la que siempre va a haber una tensión, ¿no? Bueno, entonces, los pueblos indígenas, por lo tanto, no son ajenos a los dictados del Estado, ni a la presencia de este en sus regiones, ¿no? Ha penetrado a través de la reforma agraria, la justicia, el municipio, todos ellos conceptos que van normando, van marcando los límites territoriales, las extensiones. Es un problema, ¿eh? O sea, podemos hablar de otras regiones del mundo, ¿no? Uno de los grandes problemas que hubo ¿dónde fue? En Ruanda, la matanza de Ruanda, fue precisamente por límites territoriales entre tribus, ¿no? Que tenían un pasado ahí difícil, y que la imposición de una serie de normas occidentales y occidentalizadas, ¿no? También tuvo como telón de fondo esa matanza. Y no solo ahí, ¿no? Pasó lo mismo no sé en Kenia, pero ahorita me voy a acordar del país, ¿no? De Liberia. En Liberia pasa lo mismo, ¿no? Liberia, que fue un país que tuvo su proceso colonizador, y luego en los Estados Unidos, fíjense, hubo una política de regresar eran ciudadanos norteamericanos, ¿no? Regresarlos a su lugar de origen, y los regresaron a Liberia. Pero ya traían una idea, las personas que venían de Estados Unidos, pues diferente, y entonces hubo conflictos ahí. Igualmente, Liberia actualmente ha vivido guerras muy desafortunadas y es un estado prácticamente fallido. Esto solo para decir que la conjunción de las expectativas de orden, de normas, de demarcación territorial, de culturales, y con ello todo lo que implica la imposición de un derecho, genera problemas inclusive de violencia, ¿no? Está en la literatura, está El corazón de las tinieblas, ¿no? De Joseph Conrad, por ejemplo, que luego se hizo la película esta de Apocalipsis Now, ¿no? Que es de la guerra de Vietnam, pero más o menos tiene
la base en el Congo belga, ¿no? Bueno, entonces, pues, hay esta relación difícil, ¿no? De nombramiento, de denominación y ahora de reconocimiento, ¿no? Las instituciones estatales existen como un ente, ¿no? Pero también en la práctica indígena hay procesos de imbricación, ¿no? O sea, ya no, digamos, mantienen su pureza, por decirlo de alguna manera, sus propios ritos, sus propias costumbres, ¿no? Y entonces, algunas instituciones propias del derecho occidental son retomadas por los indígenas y sus comunidades y le dan un uso propio, de acuerdo con necesidades, circunstancias y marcos culturales. Entonces, hay una relación, o sea, no nada más esta dificultad y estas cuestiones históricas de imposición que han llevado a la violencia en algunos lugares, ¿no? O separaciones de otros, ¿no? Sino que también el uso para el derecho, para los sistemas normativos indígenas de instituciones occidentales. Por eso digo, una imbricación, pero no queda ahí. Veremos mañana que también en el Estado mexicano, en el derecho occidental mexicano, también hay una influencia de los sistemas normativos internos, ¿sí? Entonces, esto hace que sean recíprocamente influyentes, ¿no? Entonces, bueno, esto para decir que los pueblos indígenas han mantenido una íntima relación con el Estado, aunque durante mucho tiempo se encuentren visibilizados por esta idea de nación unificada o este mito de la nación unificada, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a esta primera parte, ¿no? Del pluralismo cultural y estatal, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que, como ya habíamos visto, ¿no? Las y los indígenas han recurrido a la justicia del Estado para resolver diversos asuntos. Pero de igual manera, las autoridades indígenas han utilizado el derecho positivo, invocan el derecho positivo para reforzar y asegurar la consistencia de su función de hacer justicia en las comunidades, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento, por un lado, de los pueblos indígenas como extensión de los derechos humanos, perdón, de los derechos de los pueblos indígenas como extensión de los derechos humanos, que dependen más de la existencia humana que de la norma que los contiene, y que los estados han debido reconocer como parte de sus sistemas normativos internos, ¿no? Por otra parte, también, el hecho de que los sistemas normativos internos o derecho indígena han retomado instituciones y discursos del derecho positivo, sea el derecho internacional el derecho internacional de los derechos humanos, ya sea para adaptarlos a sus mecanismos y procedimientos de hacer justicia, ¿no? En tanto así que se pueden reconocer normas, procedimientos y usos provenientes del derecho estatal, pero que hacen parte para las autoridades indígenas y usuarios de su derecho propio, ¿no? Y entonces hay un mandato comunitario por un lado y un escrutinio del Estado por otro. Como vemos en la lámina, reconocer o saber que existe el derecho indígena, lo que pasa es que otra vez, ¿no? En esta idea del poder de nombrar y de normar, es el Estado quien finalmente reconoce si hay o no este derecho indígena, ¿no? Entonces, bueno, esto sería comprensible o es comprensible si el derecho se ve como un universo policéntrico en donde no solo el Estado produce el derecho, ¿sí? Por eso decía que tiene de suyo una teoría jurídica y una metodología jurídica. Y veremos que también tiene valores, ¿no? Se tiene la dimensión axiológica, pero que no son los mismos, ¿no? Entonces, los presupuestos a partir de los cuales hemos construido nuestro andamiaje jurídico, nuestra idea de lo que es el derecho y para lo que sirve, son distintos en estas regiones, ¿no? En los sistemas normativos internos. Bueno, entonces, los sistemas normativos, por lo tanto, los sistemas normativos indígenas o derechos indígenas, Boaventura Sousa, que es uno de los sociólogos del derecho que con mayor amplitud ha trabajado el tema, dice, los podemos entender como mapas legales, ¿no? Hablamos, pues, de un mapa del derecho indígena cuando se le mira desde el mapa del derecho positivo mexicano, ¿no? Que es un nivel legal, que se configura además, se comporta como un campo jurídico, es decir, que tiene una lógica propia, una metodología propia,
actores, actrices que están dentro de ese campo social, ¿no? Y que tiene sus particularidades históricas y culturales, y entonces hay también distintos niveles, instancias legales y autoridades, ¿no? O sea, hay una cierta autonomía, pues, hablando de campo, ¿no? Cierta autonomía de los sistemas normativos que están en mutua relación, que por ejemplo el campo jurídico indígena está inserto en el campo jurídico mexicano, pero es una suerte de semiautonomía. Todo esto lo iremos viendo mañana ya con el ejemplo propio de una sentencia en donde se dilucidó un conflicto entre comunidades y cómo justamente los principios jurídicos, la lógica geográfica mexicana del derecho positivo no alcanza para determinar la naturaleza del conflicto y con ello los derechos políticos a los que tienen o que son sujetos los grupos indígenas con relación a la construcción de su comunidad, ¿no? Entonces, bueno, si esto es así, ya decía, el derecho indígena se puede entender como un campo, ¿no? Es decir, que tiene actores, actrices que determinan en ese campo social lo que debe de definirse, ¿sí? Que tiene sus propias instituciones, su propio discurso jurídico, que no tiene completa autonomía con relación al campo jurídico mexicano, pero que sí tiene un cierto reconocimiento de autonomía, ¿no? Entonces, el campo jurídico indígena está inserto en el campo jurídico mexicano, tiene una cierta autonomía, pero para los indígenas es percibido como verdaderamente autónomo. Hay autoridades, sistemas jurídicos a los que acuden y así sucesivamente, pero ya iremos abordando estos conceptos, ¿no? Entonces, el concepto de pluralismo jurídico nos permite explicar dos cosas, ¿no? Primera, que el derecho no es un producto, no es un producto exclusivo de determinadas sociedades, o sea, de aquellas que tienen Estado. Y es una pregunta que estaba en los primeros antropólogos, ¿no? Malinowski tenía una discusión con relación a si las sociedades que él estudiaba, ¿no? Es uno de los pioneros de la antropología. Para quienes les interese, por cierto, la antropología, hay un curso de antropología jurídica, un curso gratuito que se da en la Escuela Judicial Electoral. Están grabadas las sesiones también, por si no han tenido oportunidad de verlas, ¿no? De 8 a 9 o a 10 de la mañana, en el canal de YouTube, y si no lo pueden presenciar en vivo, pueden, insisto, ver las sesiones grabadas porque ahí se encuentran también, ¿no? Pero bueno, entonces este pionero de la antropología, y ahorita iremos hablando, bueno, más adelante y el día de mañana iremos hablando de la metodología de la antropología, de la etnografía, como una herramienta para dar cuenta de sucesos que no necesariamente son obvios para un observador de fuera, de prácticas, de discursos, de cultura, ¿no? Ya iremos definiendo este concepto de cultura, ¿no? Todo esto lo voy a ir aventando así un poco para mañana, ¿no? Para tener esta perspectiva, ¿no? Hacer diferenciaciones del concepto de cultura, se entiende desde alguna perspectiva, ¿no? Como la alta cultura, la producción de bienes, de representaciones artísticas, o como las prácticas propias de naciones o de grupos sociales que definen en torno de sí una serie de valores y una serie de prácticas que legitiman, reproducen al todo social. Lo voy a decir ahorita de esa manera, aunque mañana llegaremos a una definición, desde luego, doctrinariamente más robusta, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que la prueba pericial antropológica y con el método etnográfico, ¿no? Una persona profesional se inserta en una comunidad para conocer todo aquello que no es evidente. La cultura no necesariamente es evidente. Ya llegaremos a esa parte. Esto es solo para decir, pues, que este primer gran antropólogo, Malinowski, pensaba que no todas las sociedades tienen derecho, ¿sí? Y había otros que decían, no, sí tiene. Entonces, con el pluralismo jurídico lo que vamos a entender es que aún sociedades que no tienen Estado, ¿no? Grupos sociales que no tienen Estado, pero que no por ello dejan de serlo, dejan de tener prácticas culturales que los definen y que los diferencian de otras comunidades, ¿no? Discursos, ideas, representaciones en torno a quiénes son, que los diferencian con relación a otros, ¿sí? Y pueden tener derecho. Por lo tanto, el derecho no es un producto solo del Estado, que solo el Estado produzca derecho,
¿sí? Sino que entonces el derecho se puede encontrar en otro tipo de sociedades. Eso por un lado. Y que al interior del Estado puede haber distintas manifestaciones del derecho. Por eso empezamos con esta idea de la plurinacionalidad o la pluriculturalidad, ¿no? Entonces, el pluralismo jurídico es uno de los conceptos centrales tanto de la antropología como de la sociología jurídica. Y se refiere, déjenme avanzar en la presentación, pero aquí ya vemos, ¿no? Esta idea del pluralismo jurídico, ¿sí? Decía, pues, se refiere sobre todo a la coexistencia de sistemas normativos, ¿sí? Dentro de un mismo campo social, sistemas jurídicos diversos. Y esto cuestiona, por lo tanto, la visión etnocéntrica del derecho occidental, ¿no? Que se ha construido la noción de que hay un único y legítimo referente de derecho por el positivismo jurídico, ¿no? Una concepción que respalda y consolida la empresa colonial y algunos ejemplos, ¿no? Entonces, el cuestionamiento a la centralidad del derecho estatal ha sido uno de los focos de atención de los estudios antropológicos del derecho y de la sociología jurídica, ¿no? Que se interesan en dar cuenta de la vigencia de otros sistemas jurídicos dentro de los estados nacionales. Luego, en torno a la definición de pluralismo jurídico, también hay varios debates, ¿no? Que se centran tanto en la definición de lo legal como en la existencia o no de órdenes jurídicos separados, ¿sí? Hay quienes se preguntan, cuando abordan la definición de lo legal, si es posible considerar que cualquier sistema normativo constituye derecho, o solo serán aquellos que tengan determinadas características, ¿no? Tener autoridades que lo hagan exigible, sancionable, eficaz, ¿no? Entonces, sobre la existencia o no de órdenes jurídicos separados, el pluralismo jurídico obliga a pensar en la interpenetración, en la mutua constitución de los ordenamientos jurídicos. Y con ello, ¿no? Cuestiona las visiones dualistas sobre los sistemas normativos, de si hay o no, ¿no? Hay quienes cuestionan también que este reconocimiento de la interpretación de los órdenes jurídicos en las prácticas impida pensar los sistemas en su especificidad normativa, ¿sí? En este sentido, pues, el pluralismo podría ser analíticamente definido como la coexistencia de dos o más grupos de concepciones normativas dentro de un mismo proceso o de procesos agregados de estructuración, pero también la coexistencia del mismo elemento normativo en más de un contexto, ¿sí? Entonces, hay con relación a esto tres posturas, ¿no? De la relación entre los sistemas jurídicos. Primero, una que reconoce la existencia de diversos sistemas jurídicos independientes entre sí, pero que coexisten en un mismo territorio, ¿sí? O sea, que no hay una mutua constitución y que cada uno tiene sus propios valores, prácticas y definiciones. Una segunda posición plantea que hay una relación, ¿no? De estos sistemas jurídicos en una mutua constitución de legalidades. Y una última aproximación que dice hay una relación de sistemas jurídicos con distintas miradas sobre un mismo objeto, una disputa, por ejemplo, ¿no? Sobre la cual cada sistema jurídico tiene principios y procedimientos diferentes para darle solución. Cada una de estas posiciones, desde luego que delinea caminos diferentes, ¿no? Para abordar el estudio del derecho en las comunidades indígenas. Y claro, esto académicamente tiene consecuencias a la hora de definir el objeto de estudio, ¿sí? Para efectos de esto, de lo que vamos a ver y de las sentencias o la sentencia que vamos a analizar y la jurisprudencia con relación al pluralismo como un elemento para que el juzgador tenga en cuenta a la hora de determinar la conflictividad en los sistemas jurídicos internos, vamos a compartir la visión del pluralismo jurídico como interacción y mutua constitución de legalidades, en donde ya diré, hay una influencia también del sistema normativo indígena para con el Estado mexicano. No es obvia, pero existe, ¿no? Y la propuesta analítica normativa también, que busca reconstruir las miradas distintas sobre la norma en torno a casos de disputa, porque eso también interviene, ¿no? Y entonces es Boaventura Sousa, aquí lo vemos en la lámina, ¿no? En donde establece que el planteamiento central del pluralismo jurídico es ver al derecho como un universo policéntrico de órdenes jurídicos o formas diversas de derecho interconectados y sobrepuestos, ¿no? Interlegalidad.
y pueden abordarse según su escala, su proyección y su simbología, ¿sí? Dice, pues, Boaventura, que los desarrollos sociojurídicos revelan la existencia de tres espacios diferentes, a los que corresponden tres formas diferentes de derecho: el derecho local, el derecho el derecho nacional y el derecho mundial. Estas formas, ¿no?, distinguirlas con base al objeto de regulación es poco satisfactorio, dice, ¿no? Pues a veces regulan o parecen regular el mismo tipo de acción social, de manera que, en su propuesta, lo que distingue a estas formas del derecho es el tamaño de la escala con que regulan la acción social, ¿no? El derecho local es una legalidad de gran escala, ¿no?, porque regula prácticas en las comunidades, ¿sí? El derecho nacional es de mediana escala, o sea, aunque abarque un mayor territorio, las relaciones que regula son menos directas. Y el derecho mundial es de pequeña escala, ¿no? En este sentido, no es contraintuitivo, ¿no?, sino es de pequeña escala en tanto que las relaciones que regulan no son inmediatas, ¿no? Y que además, en todo caso, es traído a los órdenes normativos hasta el final, ¿no? O sea, primero estamos en el marco nacional, o bueno, en este caso, en el marco de los sistemas normativos propios. Luego estamos, y que eso es lo que define la mayoría de las relaciones jurídicas de las autoridades, etcétera. Luego vamos a un segundo momento de posibilidad, que es el derecho nacional, cuando se invoca, y una tercera posibilidad, pero más remota, que es el derecho internacional o el derecho mundial. Entonces, la propuesta de Boaventura Santos resulta muy atractiva para pensar la relación entre los sistemas jurídicos y la construcción del campo jurídico, ¿no? Entendido que son órdenes policéntricos, viene desde muchos lados, ¿no?, las fuentes de la norma. Y va más allá de postular la existencia de sistemas normativos diversos o de formas distintas de derecho. Esto también implica abordar su dinamismo y su complejidad en el contexto histórico de la relación entre pueblos indígenas y el Estado, y considerar la situación actual de esa relación, así como su impacto en la conformación del campo jurídico, ¿sí? Entonces, bueno, en nuestra concepción, voy a avanzar en la presentación, ¿no?, pero aquí queda esta parte. Vamos a hablar de algunos principios, porque decía, esto implica también admitir que tienen su propia axiología, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces, el concepto de pluralismo jurídico, que voy a recalcarlo, ¿no?, entendido como sistemas jurídicos relacionados entre sí en un mismo campo social, que permite documentar el sentido en que el sistema normativo vigente en las comunidades indígenas se construye en relación estrecha con el sistema jurídico del Estado. Esta relación de mutua constitución, esta imbricación, ¿no? Y que se puede observar en las mutuas influencias, entre sistemas jurídicos, ¿no? Por ejemplo, cuando el alcalde municipal, que la comunidad es la autoridad principal para hacer justicia en Oaxaca, ¿no?, utiliza la formalidad, la escritura, el sello, la invocación de normas del derecho positivo para darle fuerza a un acuerdo entre partes. Pero también en las tensiones que surgen al definir determinadas conductas como graves o leves en cada sistema jurídico, ¿no? Cuando el sistema jurídico mexicano, por ejemplo, define algunas conductas como delitos graves, y esa valoración no corresponde a las del sistema jurídico indígena, ¿no?, sobre esas mismas conductas, ¿sí? Entonces, pues obviamente la relevancia jurídica diferenciada que el derecho positiva e indígena dan a un asunto, a un evento determinado, tiene que ver con referentes, con antecedentes, explicaciones distintas para aproximarse a un fenómeno o a los mundos simbólicos reales no compartidos universalmente, ¿no?, los cuales serán valorados por ajenos al sistema en que estos se producen. Insisto, cuando hablo de mundos simbólicos, de representaciones, de discursos, estoy hablando de cultura, que lo conceptualizaremos de mejor manera el día de mañana. Bueno, entonces, hay una necesidad, ¿no?, más o menos, para fijar si estamos de acuerdo en que hay esta mutua imbricación, bueno, esta imbricación entre un sistema y otro, entonces hay que fijar reglas de coordinación entre las autoridades estatales y las autoridades indígenas, ¿no?, que muchas veces están investidas jurídicamente por el Estado, en esta idea que decía de nombrar y normar, para que se pueda dar un mutuo reconocimiento de mundos posibles, ¿sí?
para dar cuenta de esas diferencias, de esas imbricaciones, de esta mutua constitución de legalidades, es que utilizamos los conceptos de pluralismo jurídico, perdón, e interlegalidad, porque obligan a observar el derecho en su multiplicidad de manifestaciones, según niveles y ámbitos, los usos de legalidad y el discurso de los derechos, ¿no? Entonces, gracias al concepto de pluralismo jurídico, algo traigo hoy con este concepto, reconocemos que tanto el derecho positivo como el derecho indígena en la comunidad están sustentados en valores sociales distintos, pero al mismo tiempo se reconoce la existencia de esta imbricación de sistemas, ¿no? Y en donde los valores culturales y la dinámica local definen la aplicación de principios y normas positivas e indígenas aparentemente similares, pero las distinguen entre sí, ¿no? Y de esta manera retomamos el concepto de principios jurídicos de derecho, lo que vemos en esta lámina, ¿no? Como criterios que la conducta humana debe seguir en cierta situación y que emanan, por un lado, del devenir histórico de una comunidad indígena en su relación con cada una de las comunidades vecinas que la conforman, por ejemplo, ¿no? Un municipio, una región, y de la relación de estas unidades con el pueblo indígena o etnia a la que forman parte, ¿no? El principio fundante en el que descansa este cuerpo de principios éticos y axiológicos es el de comunidad o comunalismo. ¿En qué se diferencia en nuestro sistema jurídico? Nuestros sistemas jurídicos no es la única fuente, porque las fuentes de los sistemas normativos occidentales provienen tanto de la época previa a la Edad Media, como de la Edad Media, como de la modernidad, ¿no? Algunas instituciones que ya conocemos de derecho romano, para los acuerdos civiles, ¿no? Y algunas cosas de representación también. Luego, bueno, algunas cosas quizás hasta de la polis griega, aunque eso más es el orden político que el orden jurídico, pero las instituciones, testamento, matrimonio, etcétera, ¿no? Que vienen en su génesis de ahí. Luego hubo una transformación de estos en la Edad Media, y luego en la modernidad, en donde como característica central, y eso es lo que me interesa, está el individuo, el desarrollo de la persona, ¿no? Que es toda la tradición liberal, en realidad, ¿no? De John Locke, pasando por Kant, pasando por John Stuart Mill, llegando a Elinor Ostrom, ¿no? Para hablar de una mujer, pasando por John Rawls, ¿no? Que en el centro de la cuestión y del papel del Estado, el papel que debe jugar el Estado con relación a las personas es el de la individualidad, y que los derechos políticos son una serie de posibilidades que se oponen al poder del Estado, que lo limitan y que configuran esta idea de ciudadanía, que no obstante ser un concepto relacional, es un concepto que define al individuo, con relación a los demás, con relación al Estado, ¿no? Y entonces, uno de los principios axiológicos fundantes de los órdenes jurídicos contemporáneos occidentales es el del individuo, de la persona. En cambio aquí, el principio fundante, los principios éticos y axiológicos es el comunalismo o la comunidad, ¿no? La comunidad es el centro de la vida, la cotidianidad y la acción humana, ¿no? Y la dinámica de los indígenas y de los pueblos. Entonces, el conjunto de argumentaciones sobre su importancia como centro que rige la acción humana es lo que en Oaxaca se ha denominado como comunalidad y comunalismo, ¿no? Que más que un concepto es una forma de pensar, es una actitud en torno a la comunidad. Y entonces la comunidad es a la vez el principio de unidad básica y central de cualquier conducta, proyecto, meta, fin, es la actitud humana hacia lo común, ¿no? Y entonces, obviamente, también hay una serie de principios generales del derecho, ¿no? Que se ven ahí, ¿no? O sea, principios generales de ética social, derecho natural, axiología jurídica, que supuestamente son descubiertos por la razón humana, que están fundados en la naturaleza racional y libre del hombre y que constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible o actual. Aquí vamos a ver igualmente que es problemático, ¿no? No establecer la universalidad como un concepto abstracto, sino cómo se materializa. Y siempre hay problemas en este sentido. Ahorita que para quienes estén más o menos enterados, ¿no? De lo que está sucediendo, de los cambios políticos que están sucediendo en Irán, y que siempre hay que mirar o leer con una cierta desconfianza las noticias
de los medios, digamos, hegemónicos, porque lo están pensando desde el punto de vista occidental, como si fuera una reivindicación de los valores occidentales, y no es así. Hay una pluricomposición también cultural en Irán, por ejemplo, ¿no? Hay un régimen, el régimen del Shah, ¿no? O de estos ayatolas, pero hay una reivindicación étnica cultural que nos escapa y que de pronto le ponemos como nuestras categorías, y eso es problemático, ¿no? Y hablando de Irán, por ejemplo, a quienes les interese, no es propiamente el conflicto de ahorita, pero sí más o menos trata esto. Está o la novela gráfica o la película de Persépolis, ¿no? En esta idea, ¿no? De la persona que se va de Irán y el uso del velo, ¿no? Y todos estos conflictos, ¿no? Que de pronto parecieran que los universales marcan un estándar de comportamiento y un estándar de lo que debe de ser, de acuerdo con esta supuesta universalidad y racionalidad humana, la forma de ser y de verse y de manifestarse cultural aceptada, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, en Persépolis, pues está esta idea del velo, ¿no? Y del símbolo de opresión para Occidente, y la chica dice, pues sí, puede ser, pero también yo le doy otro significado, que es un significado identitario. Entonces, ahí tenemos estas colisiones en algún sentido, ¿no? Entre sistemas valorativos y sistemas axiológicos. Entonces, no es tan fácilmente traducible. Por eso se necesitan de peritos, ¿no? Expertos que nos puedan decir. Y claro, ya veremos también la parte relativa al trabajo, el quehacer del antropólogo o antropóloga, ¿no? Que no nada más es porque en este carácter de experto, pues tendrá frente de sí algunos retos, ¿no? Pero ya iremos a eso. El chiste es que no es obvio esas definiciones y que los valores tampoco son así, tan netamente universales como los pensamos, ¿no? Entonces, bueno, es pues importante advertir que este concepto al que me referí de la ética social, derecho natural, axiología jurídica, que se dilucidan mediante la razón, ¿no? Y que constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible o actual, pues es de la tradición jurídica occidental, ¿no? Criticada por organizaciones, por intelectuales indígenas, por estos caracteres universalista, individualista y contraria al principio de colectividad. Porque decíamos, ¿no? Nuestra tradición jurídico-normativa y que constituye a los estados, y con ello que da por sentadas un cierto tipo de relaciones como si fueran esas las únicas posibles, está el del individuo. Igualmente, si les interesa profundizar en esto, igual en la colección Umbrales hay un trabajo de Ashish Nandi que se llama, una antropóloga, por cierto, ¿no? Hindú, que se llama La ilusión occidental de la naturaleza humana, ¿no? Y cuestiona y hace todo un recorrido de cuál fue, cómo se configuró, ¿no? Cuál es la genealogía de esta supuesta naturaleza, ¿no? Que dan por sentado para definir al Estado, para definir al derecho, de Hobbes a nuestros días, ¿no? Pero bueno, entonces, no obstante que tiene estas características y que se le hagan estas críticas de universalista, individualista, contrario al principio de colectividad, es un referente importante para definir los principios generales del derecho en una comunidad pueblo indígena, ¿no? Como principios éticos, sociales, comunitarios y axiológicos o de valoración que no tienen que ver exclusivamente con el campo de lo jurídico, ¿no? La obligación, la sanción, la autoridad, sino en general con la vida en la comunidad y de sus integrantes. Decía hace rato, ¿no? Uno de los debates de la antropología jurídica, Malinowski y, es que se me olvida el otro nombre, Radcliffe Brown, que decía, si las sociedades primitivas tienen unos sistemas legales o derecho, ¿no? Y decía Radcliffe Brown que no era así, que en todo caso tendrían solo costumbres, y dando a entender con esto que los conceptos desarrollados por los juristas occidentales para estudiar sus propios tribunales y leyes pueden ser utilizados por las y los antropólogos que trabajan en sociedades no occidentales que tuvieran leyes, ¿no? Entonces, bueno, las normas jurídicas indígenas deben ser entendidas en su propio contexto histórico y cultural, ¿no? De subalternidad frente al Estado y la sociedad mexicana, que el derecho positivo mexicano, no obstante, puede ayudar a comprender ese derecho indígena, pero que por sus antecedentes, tiene características propias, ¿no?
Entonces, más que hablar de un cuerpo de normas o un reglamento, o sea, hablaremos de principios generales del derecho en la comunidad o de un municipio, ¿no? Que se refieren a las dinámicas y procesos sociales que explican el sentido de justicia y justifican una resolución. Entonces, los principios generales del derecho de una comunidad, de un municipio, de una región dependen de su historia, ¿no? Esto también rompe un poco con esta tradición universalista, sobre todo con el positivismo, ¿no? Que plantea, entre otras cosas, la atemporalidad, la aespacialidad del orden jurídico. Esto no solo lo critica el pluralismo jurídico, también la sociología del derecho, ¿no? El derecho, aún el positivo, aún el occidental, no es ajeno al momento y al lugar en donde se expresa en códigos, ¿no? Aún en su versión más positiva, que sería la codificada, pero ese debate trasciende a los propósitos de este curso, entonces solo lo enuncio así, ¿no? Pero bueno, entonces los principios generales del derecho, decía, se desprenden de su historia, tomando en cuenta particularidades, si es un núcleo agrario, si es centro de poder religioso político, cabecera de distrito, cabecera municipal, que explica su condición actual, sus normas relevantes y la resolución que las autoridades darán a determinados asuntos, ¿no? La mayoría de los trabajos existentes, ¿no? En zonas indígenas, en Oaxaca y Chiapas, se constata que la jurisdicción indígena abarca asuntos diversos de distinta gravedad y relevancia. No solo los que tienen que ver con asuntos de poca cuantía, ¿no? Y esto se traslada, ¿no? A la idea de definir a la propia comunidad, a sus autoridades políticas, sus mecanismos de elección y su sistema de cargos. Que no obstante ser propio, no puede traspasar algunos principios universales, ¿no? Del derecho tanto estatal como mundial o internacional, y que tienen que observar a pesar de que pueda chocar a veces con las propias representaciones culturales de los indígenas, ¿no? Por eso digo que hay una imbricación. Y la relevancia de cada asunto pues varía según el campo jurídico desde el cual se quiera atender o resolver, lo cual es fundamental para comprender las diferencias entre las lógicas jurídicas del campo indígena y el campo positivista mexicano, ¿no? Y precisamente las diferencias entre lógicas jurídicas distintas, expresada en la relevancia de los asuntos, hace que el reconocimiento de los derechos de los indígenas, concretamente a tener un derecho propio, a tener una propia facultad de normar y de nombrar, ¿no? Que esta sería como la idea del pluralismo jurídico, con todas las características que establecí, pero que no obstante eso provoque contradicciones, ¿no? Hay crisis al interior del campo jurídico positivista, porque en buena medida hay quienes todavía se niegan a reconocer el derecho o el campo jurídico indígena como un verdadero campo. Más bien lo quieren abarcar desde uno de los niveles legales, ¿no? O sea, en apariencia no lo reconoce como diferente, pero lo obliga a ser igual a él, ¿no? La relevancia de los asuntos, ya sea que tengan que ver con la familia, con la tierra, con la organización de la comunidad, con el cumplimiento de obligaciones entre particulares o ante la colectividad, muestra igualmente, ¿no? Aspectos sociales fundamentales y claves vinculados con la historia y con la comunidad en su relación con el grupo etnolingüístico al que pertenecen. Entonces, los campos jurídicos se pueden imbricar, ¿no? De forma tal que vean el mismo objeto de forma distinta, que ya habíamos dicho que era una de las posibilidades del pluralismo, que haya distintos sistemas que tengan una imbricación, pero también la posibilidad de que vean el mismo problema de una manera diferente. Veremos mañana un ejemplo justo de estas dos cosas, ¿no? Y entonces, pues dan como resultado distintas alternativas para su solución. Y entonces, para el campo jurídico indígena, hay valores distintos. Por ejemplo, en el derecho penal, el encarcelamiento no es un fin del ejercicio de hacer justicia. Tampoco es la justicia. Es un medio o uno de los mecanismos, el primero inclusive para lograrla, ¿no? Si se cumple el fin, que es calmar los ánimos, ¿no? Hacer que el culpable o quien cometió un error asuma la responsabilidad, inclusive se le puede dejar libre, ¿no? Para hacer lo necesario y reparar el daño. De lo contrario, se utilizan otros medios, la amonestación pública, la suspensión de derechos y la expulsión, aunque en el caso de la expulsión de la comunidad, pues ya sabemos, pues es uno de los
el destierro, ¿no? Es una de las prohibiciones del 22 constitucional. En cambio, para el derecho positivo, esto para decir, también se tiene que adecuar, tampoco es que sean total y completamente libres en toda su autodeterminación y en toda su escala axiológica, ¿no? En el derecho positivo, en cambio, mantener a alguien en la cárcel es el inicio de hacer justicia, ¿sí? Que ahí abarca, por ejemplo, la prisión preventiva, y también su culminación. El encarcelamiento en nuestro sistema implica la suspensión de derechos políticos, la restricción de derechos civiles, económicos, sociales, las garantías individuales de una persona, ¿no? El derecho a la libertad, al libre tránsito, a votar y ser votado en elecciones políticas. Claro, ahí siempre y cuando sea prisión definitiva, y tampoco es, en todos los sistemas no está claro, ¿no? Hay quienes contemplan en esto de privar de los derechos políticos para algunos delitos, hay otros que lo contemplan para todos, hay otros que lo extienden, ¿no? Para las personas ya liberadas, pero que todavía le hacen, tiene efectos sobre sus derechos políticos. Eso solo para decir, tampoco hay un consenso, pero en el sistema mexicano sí tenemos esta parte de restricción o pérdida de derechos políticos para aquellos que están ya condenados por sentencia definitiva, ¿no? Desde la perspectiva indígena, una expulsión, de haberla, insisto, esto obviamente se choca con el artículo 22 constitucional, y entonces también eso implica que los pueblos indígenas tienen que respetar muchos de los principios, la mayoría de convivencia democrática, ¿cómo se llama? De derecho internacional reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por eso digo, tiene una cierta autonomía, pero no es absoluta. Bueno, entonces, pues, una expulsión deja en libertad al individuo con todos sus derechos civiles, sociales y políticos, pero le restringe el acceso a la comunidad para ejercerlos, ¿sí? Ahora, obviamente, ya lo dije, ¿no? Pero en cuanto a esta expulsión, ¿no? La influencia del derecho del campo positivista sobre el campo jurídico indígena ha dado sus frutos, y esta sanción es un mecanismo, pues, que no es frecuente, ¿no? Pese a esto, es importante advertir que hay todavía en donde pueda subsistir la opción de la expulsión por incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Y bueno, el problema central, pues, es la relación entre el campo jurídico mexicano y el campo jurídico indígena, ¿no? Una relación en donde el discurso de los derechos, del reconocimiento a la pluriculturalidad y el pluralismo jurídico ha llegado a un punto tal que es imposible seguir hablando de derecho de los indígenas a tener su derecho sin reconocer que existe un campo jurídico indígena con una lógica propia que se imbrica con el positivista, pero que se distingue de él. O sea, verlo realmente como derecho, ¿no? Esto era lo que decía anteriormente, ¿no? Perdón, por estar hablando se me olvidó, darle seguimiento a la presentación, ¿no? Estos principios de la comunidad, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, voy a continuar con la presentación. Aquí, ahorita que ya tenemos una hora de clase, ¿alguna pregunta, comentario que deseen formular? Vamos bien, no se han aburrido, no se han cansado. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Los principios generales del derecho que se mantienen en construcción, en transformación en cada comunidad, son una combinación de valores éticos y morales de cada sociedad y también de las sociedades indígenas, ¿no? La justicia, el sentido de justicia, los principios generales del derecho y las normas, sean orales o escritas, forman parte de un sistema jurídico-cultural en donde estos principios dan legitimidad sistémica, ¿no? De acuerdo con el sistema o dentro de él, al ejercicio de la autoridad para hacer la justicia a los acuerdos que se convierten en normas, ¿no? Y por tanto al derecho y al quehacer de las autoridades cuando se apegan en ellos. Voy a poner un ejemplo para no enunciarlo de manera así tan general y tan abstracta. Y para que veamos cómo también en Occidente tenemos nuestras propias prácticas que fundan, reproducen y legitiman un orden que también son rituales, ¿no? Voy a acudir a un sociólogo, Emile Durkheim,
que escribió, entre otros textos, bueno, escribió 2 textos que me resultan interesantes para abordar esta cuestión, ¿no? Él no hablaba de derecho indígena, pero a mí me interesa hablar de cómo hay manifestaciones culturales que fundan, reproducen y legitiman un orden, y que en esas manifestaciones culturales vamos a encontrar órdenes simbólicos y vamos a encontrar prácticas rituales, ¿sí? Entonces, bueno, decía, escribió muchos, pero 2 libros que para efectos de esto me resultan interesantes traer a colación. La división social del trabajo y las formas elementales de la vida religiosa. En la división social del trabajo, lo que establece es que en las sociedades modernas, insisto, él está hablando de la tradición occidental, en las sociedades modernas lo que vemos es que las distintas actividades, producto de la transformación social, generan especialización, generan distintos lenguajes, generan distintas actividades y a esto responde el cambio social. Palabras más, palabras menos. Y que se manifiesta en el derecho, porque van surgiendo otras ramas del derecho, ¿no? El derecho primitivo, por excelencia, es el derecho penal, que castiga aquellos valores en torno a los cuales está construida la comunidad, y quienes los transgreden, entonces es un castigo social, un poco para reparar ese daño, para mantener unido a la comunidad política, ¿no? Pero no todas las relaciones, conforme las sociedades se van haciendo más complejas, tienen más componentes, tienen especialización, las personas se dedican a distintas actividades, entonces las relaciones jurídicas ya no son solo con la comunidad, sino entre los individuos. En el entendido, como decía, que en el derecho occidental, el núcleo, aunque pareciera contraintuitivo, ¿no? El núcleo social es el individuo, ¿no? Pero pues ¿cómo va a ser el núcleo social una persona de la colectividad? Pero bueno. Y entonces las relaciones individuales están mediadas por otro tipo de derecho en donde el papel del Estado es subsidiario. O sea, solo si se deja de cumplir un principio de cooperación, ¿no? Entre las personas. Suscribimos un contrato, está mediada esa relación por el derecho civil, pero no necesariamente acude ahí el Estado. Está revestido de poder, ¿no? De obligatoriedad, y se establecen relaciones recíprocas entre las personas que son los contratantes. Pero la participación del Estado en la posible coercitividad suele subsidiaria. En general los contratos se cumplen, ¿no? Bueno, entonces eso con relación a una cierta dinámica social que pone en el centro al individuo. Y decía, eso por un lado, en cuanto a las distintas formas de manifestación de los fenómenos jurídicos. Y en las formas elementales de la vida religiosa, lo que analiza es el carácter cultural, ¿no? Entendido como rituales, entendido como símbolos, entendido como discursos, que en torno a los cuales generan una idea de comunidad, ¿no? México, por ejemplo, ¿no? Que ya abordé un poco la problemática, mañana nos ahondaremos un poquito en ello, ¿no? Pero pues la idea de el juramento a la bandera, ¿no? Bandera de México, legado de nuestros héroes. Bueno, esa es una representación de una idea de unidad nacional, ¿no? Que reproduce un discurso, no solo el discurso de las palabritas que repetimos, ¿no? Sino una idea, una representación de símbolos, ¿no? De ideologías en torno a las cuales responde a la pregunta, ¿qué significa ser mexicanos, ¿no? Y así el himno nacional, y así los honores a la bandera, así la bandera misma, ¿no? Bueno, y en el derecho también vemos ese tipo de cosas, ¿no? Para que un legislador pueda hacerlo, tiene que trabajar en un recinto, en un horario determinado, ¿no? Jurar la práctica, es más, las elecciones son un proceso ritual que les constituye ese poder, ¿no? Así como en las sociedades todavía occidentales, pero no democráticas, pues había un procedimiento para ungir al rey, ¿no? Tenía que usar la corona y un bastón. Y aquí también el presidente de la República jura, se pone una cinta, ¿no? Es un pedazo de tela en realidad, ¿no? En un recinto específico, a un horario determinado, y eso le constituye esa autoridad, ¿sí? Esto solo para decir que tenemos formas jurídicas, ¿no? Ritualizadas que confieren un poder que en realidad no existe, ¿no?
No es como los dioses griegos o en la representación de los dioses griegos que podían traer una marejada. No pueden hacer en realidad algo materialmente hablando, sino en nombre de ese poder que se les inviste. Entonces, también tenemos, pues, y esto era para decir eso, nuestras formas simbólicas de construir el poder desde un discurso racional, si quieren, secularizado, pero que no obstante es lo que posibilita el ejercicio del derecho. Entonces, ahí vemos, ¿no? Sistemas, principios que le dan legitimidad al sistema, al ejercicio de la autoridad y por lo tanto al derecho, ¿sí? Y los sistemas indígenas tienen sus propias formas, sus propios mecanismos para legitimar el poder de esa autoridad, que tampoco es un poder obvio, ni es un poder que se pueda deducir por las características especiales de la persona. Entonces, pues, en los dos sistemas vemos mecanismos, ¿no? De construcción de orden, de reproducción, obviamente, en la medida en que acudimos al discurso jurídico, en la medida en que los presidentes o las presidentas toman posesión de una determinada forma o que juramos para la bandera, ¿no? A la bandera de México, legado de nuestros seres, estamos reproduciendo y con ello legitimando, reproduciendo en el tiempo, legitimando una práctica que sigue confiriendo esos elementos, ¿no? Bueno, pues entonces igualmente hay elementos similares en los sistemas jurídicos indígenas y entonces para comprender los sistemas hay que considerarlo en su relación consigo mismo y con los otros, ¿no? Entonces, la justicia y el sentido de justicia se entienden en su relación con los valores, los principios culturales de un pueblo, los principios jurídicos que expresan esos valores, ¿no? Con lo cual se da legitimidad a la justicia y a las normas de derecho, ¿sí? Ya decía, la bibliografía más abundante son estudios sobre Oaxaca y Chiapas, ¿no? Donde los principios generales del derecho indígena tienen a la comunalidad o al comunalismo como principio de unidad básica y central para cualquier conducta, para cualquier proyecto, para cualquier meta o fin en torno a la comunidad. Lo que no quiere decir que los elementos individuales no sean reconocidos, ¿no? Efectivamente, los derechos individuales son reconocidos en su relación con la comunalidad, con la comunidad, porque esta es el ámbito físico de su ejercicio. El individuo es reconocido como sujeto de derechos, pero solo cuando cumple sus obligaciones y deberes frente a la comunidad a partir de normas que generalmente son orales, ¿no? Y que son conocidas y aceptadas por todos, pues se mandan de acuerdos de asamblea, resolución de conflictos concretos, y en esta resolución, ¿no? Se reproducen y se legitiman, ¿no? Ya lo dije, pero es lo mismo en el discurso jurídico nuestro, pues reproducimos una idea de orden, una noción de relaciones sociales, deseables y deseadas, que nunca están total y completamente definidas, de conformidad con el uso que hacemos en nuestra habla, en nuestro discurso, en nuestras prácticas, ¿no? La institución matrimonial, por ejemplo, sobrevive, subsiste, pues porque hay gente que va y se casa, ¿no? Y eso le da legitimidad y la reproduce. No siempre es la misma. Tan es así que se ha modificado quienes pueden encontrar matrimonio y ya no son solo hombres y mujeres, ¿no? Sino personas del mismo sexo con una idea distinta de familia, pero bueno, el chiste es que el uso, la práctica, reproduce la legitimidad de una institución. Y así también aquí, ¿no? Y con con la característica de que es la comunidad el principio del cual emana todo lo demás, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que hay derechos individuales, se reconocen en su relación con la comunidad, ¿sí? Y decía con relación a normas que sean orales normalmente, que son aceptadas porque emanan de acuerdos de asamblea o de resolución de conflictos, ¿no? La aceptación de estas normas puede ser directa o indirecta. Será directa cuando participo en las asambleas, que es lo mismo, la aceptación del contrato social, lo que sea que eso signifique, pero la aceptación de las elecciones como mecanismo para elegir autoridades políticas legítimas, lo hacemos de manera directa cuando votamos. Y de manera indirecta, porque se acepta tácitamente la norma, ¿no? La conducta individual se ajusta a ella, o bien porque cuando se cuestiona o se puede impugnar o rebatir, no se hace. Esto es lo mismo en cualquiera de los dos sistemas. De acuerdo con el postulado comunalista, si la comunidad no existiera, los derechos individuales no podrían ejercerse, ¿sí?
Por ello, en muchas comunidades del estado de Oaxaca, una persona, cuando se incorpora al sistema de cargos, ¿no?, que es la forma de organización central en donde descansa el ejercicio de gobierno y el poder, exterioriza su voluntad de formar parte de la comunidad. En esta acepta sus reglas, ¿no?, en torno a la resolución de conflictos, a la participación comunitaria, lo cual no quiere decir que no existen espacios para contraargumentar, ¿no?, para impugnar la norma y establecer una excepción o una nueva regla, como sucede en nuestros sistemas, ¿no? Por esta razón, se puede ver que el derecho indígena es un sistema casuístico, ¿no?, en donde hacer justicia implica considerar circunstancias en donde se ha dado un caso concreto. Este sistema, además, toma en cuenta más a la persona en su relación con la comunidad que al hecho o a la falta cometida, ¿sí? Y demuestra que existe la idea errónea de que los derechos colectivos indígenas o la comunidad se imponen de manera hegemónica o arbitrariamente sobre el individuo, ¿no? Porque este es valorado, solo que como sustento de la comunidad. Participa en ella, la impulsa hacia los cambios y la transformación, ¿no? Es importante destacar que hay casos en los que se pueden observar arbitrariedades, no es una idealización tampoco, ¿no? Pero también decir, y esto digo, me baso en bibliografía que les puedo compartir mañana, ¿no? No son la generalidad, tampoco este hecho es exclusivo de comunidades agrarias e indígenas, porque los privilegios que implica recibir la justicia o darla, pues también los vemos en nuestro sistema de justicia, ¿no? Sin embargo, se ha hecho especial énfasis, ¿no? Se ha dado más atención a lo que sucede en pueblos y comunidades indígenas, seguramente porque se quiere responder desde el Estado a la vinculación de estos pueblos con movimientos sociales de distintos sectores, ¿no?, que cuestionan, que contestan el derecho de ese Estado y revelan la necesidad de su profunda reforma, ¿no? En todo caso, lo que nos interesa es que la comunalidad es el principio fundante de los principios jurídicos generales del derecho indígena, ¿no? Y que básicamente implican que la conducta humana está de acuerdo con el orden social y natural, que la conducta humana, que la conducta humana contribuye a mantener y preservar ese orden, ¿no? Respetar a la autoridad, respetar a la comunidad, y esas conductas ayudan a lograr la reproducción y la convivencia armónica, aceptar, ejercer servicios, cargos sin remuneración, y otros principios como la obligatoriedad de realizar servicios, el famoso tequio, ¿no?, la reciprocidad y el prestigio, ¿no?, que no necesariamente es económico, ¿sí? Pero como vemos, o sea, todas las sociedades tenemos en nuestras prácticas formas de reproducir algo, ¿no? Reproducir, legitimar, perpetuar o no órdenes sociales, no solo jurídicos. Y esto sería interesante abordarlo. A mí me encantaría hacerlo porque yo tengo formación de sociólogo, pero pues no es el caso de la clase, ¿no? Bueno, el derecho indígena es un sistema jurídico que se encuentra imbricado, entrelazado, influido por el sistema jurídico positivo, ya que muchas instituciones del derecho positivo, municipales, agrarias, electorales, de procuración e impartición de justicia, han sido impuestas, por un lado, y reapropiadas por los pueblos indígenas, ¿no?, que las incorporan a sus formas y estructuras de organización. Pese a esto, el sistema jurídico indígena tiene particularidades a distintos niveles, instancias legales y autoridades. Es lógico, ¿no? El sistema jurídico indígena es el resultado de la historia, de la cultura de cada pueblo y comunidad indígena en su contexto regional y estatal. Por ello, el sistema jurídico mexicano y el sistema jurídico indígena representan realidades distintas, aunque imbricadas, ¿no? El primero, el sistema jurídico mexicano, abarca e influye de manera determinante al segundo y lo reconoce, ¿no? Por eso es que se incorporan nuevas leyes, el marco jurídico mexicano, el convenio 169 de la OIT, el artículo 2 constitucional, la Constitución del Estado de Oaxaca, la Constitución del Estado de Chiapas, la ley indígena, ¿no? Las leyes indígenas. También los indígenas hacen uso cotidiano del derecho positivo para resolver sus controversias, ¿no? Al estar considerado como parte del campo social del Estado mexicano, el sistema jurídico indígena puede ser visto como un sistema que ayuda a mantener el orden social en los espacios locales. Que los sistemas jurídicos suponen eso, ¿no? El mantenimiento, la reproducción de un orden social determinado. De esta manera, el sistema jurídico indígena tiene un especial interés cuando analizamos el sentido en que los pueblos colonizados consiguen ejercer un control sobre sus dinámicas internas
en su propio contexto territorial, histórico y cultural, sin perder de vista su relación con el Estado, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos referíamos con lo de campo social semiautónomo, ¿no? Un campo social semiautónomo, pues, regresando a esto, es la posibilidad que tienen los grupos indígenas a través de distintos espacios, instancias, mecanismos de controlar recursos materiales y humanos que pueden ser delimitados y regulados, creando normas jurídicas y aplicarlas para este fin, ¿no? En el caso de México, particularmente en Oaxaca, hay campos sociales semiautónomos con reglas y dinámicas propias, ¿no? O sea, sistemas jurídicos que se encuentran acotados por un campo social más amplio, que es el del Estado mexicano, en donde están insertos, ¿no? Las autoridades indígenas, por ejemplo, las autoridades locales, en la cabecera o en las agencias, son presionados por la presencia de instituciones municipales, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos y así sucesivamente, como por la intervención de los agentes de las diversas dependencias o instituciones estatales, federales, ¿no? En particular, por las que se encargan de la procuración y administración de justicia, sin que eso signifique perder el control sobre asuntos que son relevantes para las comunidades. Esta posibilidad de control sobre los recursos a través de distintos mecanismos, instancias, espacios, se sintetiza en un conjunto de normas que integran el sistema jurídico, sea el mexicano o el indígena, ¿no? Que regulan las actividades y la acción humana. Y a este conjunto de normas, pues es el derecho, ¿no? Que son procedimientos o cuerpo de procedimientos regulados, normas consideradas justiciables dentro de un grupo, ¿no? Que contribuyen a la creación, a la prevención de disputas, a su establecimiento a través de un discurso argumentativo acompañado de la amenaza de la fuerza, ¿no? Esta también es una definición de Boaventura Sousa, ¿no? Que también dice, las normas justiciables que se dan sobre los aspectos, recursos, relaciones que son consideradas relevantes por la comunidad, es una de las características, ¿no? La justiciabilidad de aquellas normas que se consideran adecuadas a ser aplicadas por un órgano judicial en algún procedimiento definitivo, ¿sí? Este concepto de justiciabilidad resulta útil para definir la justicia en las comunidades indígenas mediante la aplicación de normas jurídicas de acuerdo con el caso concreto, ¿no? El individuo, la persona y con las circunstancias, condiciones materiales, su relación con la comunidad, para resolver conflictos y lograr acuerdos, ¿no? A esta aplicación de normas al caso concreto subyace el sentido de justicia, valores, intereses, principios que cada sociedad o pueblo tiene y la lógica o la forma en cómo debe de hacerse para lograrlo, ¿no? Estos aspectos relevantes para la comunidad que determinan el sentido de la justicia, ¿no? En la resolución de conflictos, disputas, atención de asuntos, los límites del campo jurídico son los principios generales del derecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, del alcalde como autoridad central de justicia, pues podemos observar, ¿no? Los tipos de cargos que son relevantes, la confrontación con el sistema jurídico del Estado, los criterios y principios fundados en la comunalidad que lo orientan y, pues, bueno, que lo orientan a una determinada resolución, ¿no? Entonces, el sistema jurídico indígena es una manifestación del campo jurídico y como tal comparte las características del derecho, las que ya había platicado de Boaventura Sousa, ¿no? En esta concepción, que incluye instituciones, procedimientos, autores para aplicarla y hacerla eficaz, también se aplica el derecho indígena, ¿no? Que tiene particularidades como las que ya hemos señalado, ¿no? Y en donde podemos encontrar una visión del mundo expresada en la forma de regular los asuntos públicos y privados, ¿no? Que se encaminan a proteger la costumbre comunitaria, que tiene un arraigo histórico, étnico, cultural, en la reproducción, en la continuidad de la comunidad, ¿no? De manera tal que el derecho indígena es un conjunto de normas jurídicas que establecen derechos y obligaciones, cuya observancia y aplicación está garantizada por un poder público, ¿no? Este poder público, que está fundado en el principio de comunalidad, se ejerce a través de un cuerpo institucionalizado de autoridades, que muchas veces forman parte del Estado mexicano, que designa a la propia comunidad, sobre las cuales delega facultades de decisión, de resolución y de ejecución, ¿no? Y para lo cual existen procedimientos. Este derecho está en constante relación con el derecho del Estado. Y se llega a un punto, inclusive, en donde es difícil, inclusive inútil, tratar de distinguir
cuando una norma es estrictamente nativa o no, porque el conjunto de normas vigentes es lo que da sentido a el sistema jurídico comunitario o de pueblos originarios, ¿no? Entonces, hablar de la comunalidad como fundamento de los principios generales del derecho idealiza la conducta humana en sociedad, pero este hecho también se da en el caso de los principios generales del derecho del Estado, ¿no? Que hay idealizaciones en torno a la racionalidad, al individuo. Esto no significa soslayar el estudio de las desigualdades, dar cuenta de contradicciones o conflictos al interior de un sistema, ¿no? O sea, en los sistemas de cargos del sistema indígena, si bien se trata de un sistema que tiende a mantener la reciprocidad, no por ello nivela las diferencias sociales que sí existen, ¿no? Legitima roles diferenciados y estratos sociales, como pasa en nuestros órdenes jurídicos, ¿sí? Entonces, bueno, digo, hay un estudio de hace añísimos en el caso de Chiapas, ¿no? Bueno, distinguir también tiene sentido para hablar de la competencia y la territorialidad en los derechos, en el derecho indígena, el concepto de tierra y el de territorio. La tierra, entendida como una porción material, un espacio físico del territorio, en donde se pueden realizar diversas actividades humanas. El territorio abarca la tierra, pero no incluye otros elementos y otros atributos como el espacio físico, el poder, el control de recursos humanos, ¿no? Materiales, biológicos, minerales, del suelo y del subsuelo, y entonces el concepto de territorio involucra un agregado, ¿no? De elementos políticos, económicos, sociales y culturales que le dan un valor distinto al que tiene una porción de espacio físico, ¿no? La tierra, lo que le da como resultado la posibilidad del ejercicio del poder de quien tiene en su posesión y control esta facultad, ¿no? Los atributos del territorio, ¿no? Que le dan un valor determinado, dependen de la historia y la cultura de los pueblos, ¿no? Entonces, un territorio indígena lo entenderemos como un horizonte espacial donde las colectividades étnicas se despliegan, plasman su historia, sus anhelos de futuro, representaciones y sus arreglos de poder, ¿sí? Entonces, la cuestión territorial, y lo vamos a ver, no lo menciono así nomás de gratis, lo vamos a ver el día de mañana con el ejemplo de una prueba pericial antropológica que se dictó como una diligencia para mejor proveer, ¿no? En ausencia de una prueba específica que pudiera ayudar a dilucidar la naturaleza de un conflicto territorial y entonces ver cómo se define, ¿no? Y qué prácticas culturales, otro concepto que abordaremos mañana de mejor manera, estaban insertas y cómo es eso lo que define en realidad quiénes pueden pertenecer o no a una comunidad y, por tanto, delimitar el concepto de universalidad en el sufragio, pero no me adelanto. Entonces, la cuestión territorial constituye un referente central para comprender dinámicas jurídicas y políticas que han marcado la relación del Estado con las comunidades indígenas y de estas entre sí. Y por consiguiente, el sentido de las normas jurídicas en una comunidad, ¿no? La territorialidad, pues, es un punto de confluencia de muchos aspectos, económicos, políticos, sociales, culturales, ¿no? Dentro de las cuales están los aspectos, pues, occidentales de el agrario municipal, ¿no? Porque su comprensión histórica también es clave para entender conflictos en las regiones indígenas, especialmente en Oaxaca, ¿no? Lo agrario y lo municipal, que son dos aspectos íntimamente relacionados. Insisto, esto tómenlo como referencia para lo que vamos a ver mañana, de lo municipal, sobre todo en el entendido, no solo del sistema de cargos, de quién es la autoridad máxima, sino de la delimitación territorial, ¿no? Pero bueno, por un lado, lo agrario determina límites territoriales entre poblados y comunidades de un mismo pueblo indígena o pueblo etnolingüístico. Lo municipal remite un nivel de gobierno, ¿no? Con determinadas facultades de administración de recursos, ejercicio de poder, ¿no? Que es un referente, insisto, central de tensiones. Ya veremos el día de mañana cómo y por qué, ¿no? Pero bueno, entonces esto quiere decir que hay grupos etnolingüísticos, ¿no? O sea, puede existir más de un núcleo agrario y a su vez algunos de ellos pueden tener el carácter jurídico de cabecera municipal, agencia municipal o de policía, ¿sí?
En el estado de Oaxaca, donde hay 570 municipios, algunos se subdividen a su vez en agencias municipales y de policía. Y estos ámbitos territoriales a veces coinciden, a veces no, con los límites territoriales de la comunidad o núcleo agrario. Entonces, ahí vamos a una última idea, ¿no? Que es de grupo etnolingüístico, que viene a colación también por los elementos para discernir, para distinguir grupos de otros, o que pensamos que nos permitirían discernirlo, no necesariamente es así. Pero bueno, entonces, el concepto de grupo etnolingüístico, ¿no? Hace referencia, hace énfasis a la complejidad con que los pueblos indígenas como grupo humano tienen a su interior, las dificultades que existen para definirnos aplicando exclusivamente el criterio lingüístico. Ya veremos esa parte, ¿no? Entonces, no puede afirmarse categóricamente que un grupo etnolingüístico es uniforme y homogéneo. Las personas y las comunidades que lo componen comparten una cultura, aunque no poseen necesariamente una identidad colectiva. Entonces, esto es generar resultado de una acción de un aparato político estatal. Digo, ya puse ejemplos muy dramáticos, ¿no? De la guerra en Ruanda, que responde a esto, ¿no? Imposición de límites, de limitaciones geográficas. En Liberia, una situación más o menos similar. Entonces, estos equívocos llevan a eso, ¿no? Entonces, se puede dar cuenta, podemos dar cuenta de la vigencia de nociones de identificación compartida, más no de filiaciones globales abarcativas, ¿no? Basadas en una comunidad de comunicación y de intereses. Entonces, la pertenencia a un mismo grupo etnolingüístico no excluye la disparidad de intereses, no incluye la necesaria identidad generalizada, ¿no? Entonces, la identificación colectiva no se expresa necesariamente en términos de solidaridad, sino en términos de conflicto. Ya veremos el día de mañana eso, con esta otra vez la idea de cómo discernimos y el eje que traza la prueba pericial en materia antropológica. Entonces, pues, los límites territoriales que separan las tierras ocupadas por comunidades indígenas, aunque pertenezcan a un mismo pueblo indígena, dan relativa independencia y control de recursos económicos, humanos, naturales, y representan también el espacio físico del campo jurídico. Entonces, está lo agrario, lo municipal, e introduciremos el de mañana lo cultural, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Con relación a estos fenómenos. Vamos a pasar, porque creo que, bueno, sí, nos puede dar tiempo de introducir el tema de la prueba pericial antropológica, cuáles son sus finalidades, ¿no? Cuáles son sus elementos. Ya decía yo, además de todo, es ¿cómo se llama? Es un medio probatorio que sirve para traducir un poco, ¿no? El sistema de valores, los planteamientos, pues sí, las diferencias que no son obvias si se aplica en nuestro sistema jurídico de manera automática. Pero también tenemos que tener en cuenta tanto la metodología, por un lado, como la ética propia de él o la antropóloga, ¿no? Como profesionales que se insertan a una comunidad y que, pues, de lo que se trata es de generar una hermenéutica intercultural, ¿no? Unos elementos de interpretación, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto de la importancia de lo cultural, del elemento de la prueba antropológica, ¿no? Como un elemento de discernimiento, pero sobre todo para proveer herramientas de interpretación, herramientas hermenéuticas, ¿no? Viene de una corriente, una nueva ola, ¿no? De constitucionalismo latinoamericano, lo vimos al principio, ¿no? Reformas constitucionales, cuando los estados decidieron incorporar en sus textos constitucionales y legales el reconocimiento de los sistemas normativos y las formas de justicia existentes en las sociedades indígenas que habitan en sus territorios nacionales, ¿no? En esta juridización o juridificación, ¿no? Cuando el derecho adopta, legitima, reconoce la existencia de otro poder para nombrar y normar de las políticas indígenas de los estados nacionales, pues desde luego plantea el reto de construir justicia plural que tome en cuenta la diversidad cultural, ya sea que se entienda con sus aspectos estrictamente culturales, lengua, costumbres
o aspectos normativos, ¿no? Sistemas normativos, costumbres jurídicas, derecho consuetudinario, ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿no?, de juridización o de juridificación se acompaña de un movimiento paralelo, ¿no? El de la judicialización de las políticas indígenas, que es un hecho que significa cambios paradigmáticos para el Estado de Derecho hacia una sociedad de derechos. En este nuevo contexto, ¿no?, donde las exigencias indígenas están expresadas con límites en términos de derechos, el juez, la juez, se vuelve central en el sistema político y jurídico, ¿no? Desplaza, desde luego, la tradicional figura del legislador. Con ello cambia la concepción del juez como la boca de la ley, de acuerdo con Montesquieu, y el normativismo positivo, ¿no? Tampoco es el juez social que proponía la sociología realista norteamericana, ¿no?, donde triunfa lo particular sobre lo general de la ley, sino que el juez se convierte en un traductor, un mediador entre la dimensión interna del derecho y su dimensión externa, pero no es obvio, ¿no? O sea, el juez no tiene estos elementos de discernimiento nada más con su propio entrenamiento dentro del sistema jurídico occidental. Por lo tanto, se allega de otro tipo de recursos como son las pruebas periciales antropológicas, que también, insisto, son herramientas hermenéuticas, ¿no? Pero bueno, entonces los jueces median entre la sociedad y el derecho, interpretan, imaginan las normas y construyen nuevas hermenéuticas, ¿no? Pero, como decía, este espacio de construcción de la verdad legal está relativamente hermético, ¿no? Y no ha sido, como mucho, hasta recientemente, objeto de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de algunas resistencias, la verdad es que ya hay algunas disciplinas sociales que forman parte de las herramientas que se utilizan en los procesos judiciales, ¿no? La antropología física para la medicina forense, la lingüística para cuestiones de traducción e interpretación y la antropología jurídica, que cada vez más se utiliza, ¿no?, para los análisis de los sistemas normativos indígenas, ¿sí? Termino con una referencia bibliográfica para quienes les resulte interesante conocer cómo es la metodología sin necesidad de un tratado. O sea, vamos a hablar del politaje antropológico, sus dimensiones, sus valores, su utilidad. Vamos a revisar uno, no sin antes analizar la dimensión de lo cultural, pero yo les recomendaría para quienes les interese, bueno, pero ¿cómo es la tarea del antropólogo, no? Más allá de lo que pueda referir mañana, ¿sí? Que es un profesional que se inserta en una comunidad para dilucidar cuáles son, en este caso, los sistemas culturales. Y ya veremos cuáles son las directrices que va a tener un dictamen antropológico, que se basa en la metodología de la etnografía, ¿no? Que es llegar a un lugar y hacer toda la interpretación, hacer el estudio de cuáles son las relaciones sociales, de cuáles son los componentes culturales, de cuál es el discurso social dominante, quiénes son sus portadores, cómo es el sistema social, ¿no? Cómo son las prácticas, y puede ser desde micro, como una práctica en específico, ¿no? Y pueden, o lo hacen los antropólogos, ¿no? Analizan prácticas que pueden ser prácticas culturales subsistentes, ¿no? En donde yo vivo, en Coyoacán, en la Ciudad de México, hay muchas iglesias y hay fiestas patronales. Eso es objeto de estudio de algunos estudios antropológicos, pero también relaciones sociales de otra índole, ¿no? Y entonces, la recomendación bibliográfica que yo les doy, que tanto en lo metodológico como en lo teórico como en lo narrativo, porque no es este libro pesado así de antropología, que los estudios antropológicos en realidad no son pesados, ni mucho menos, ¿no? En realidad son muy interesantes. Yo acabo de terminar de leer una etnografía de la policía, ¿no? Es que está en inglés, pero también se las puedo recomendar si les interesa, ¿no? De cuál es el trabajo de la policía, cómo es todos los días. Entonces, el antropólogo se inserta en un campo social específico y mediante preguntas, mediante informantes, mediante la presencia física en los lugares, se trata de compenetrar y va dilucidando cuáles son los elementos que ya decía, prácticas culturales que reproducen un orden social o que lo generan o que lo legitiman, ¿no? Y entonces el libro se llama La Sociedad de las Esquinas. Y es un estudio, es una persona que fue a Nueva York a hacer su doctorado en Columbia
y que llega, por azares del destino, a una comunidad donde había italo-estadounidenses, ¿no? Pero esa comunidad le empieza a resultar llamativa. Él no tenía un entrenamiento antropológico previo y entonces cuenta cómo es que, porque uno de los fundamentos del trabajo antropológico no nada más es que observes, sino que participes en la dinámica social. Para ello, pues te tienes que ganar la confianza del grupo, pero pues los grupos sociales normalmente no es como que es tan fácil, ¿no? Insertarse. Es algo parecido a lo que luego hacen los informantes del FBI, que luego vemos, ¿no? Digo, bueno, también en México hay informantes, ¿no? Pero de la policía, ¿no? Que se insertan, se ganan la confianza de ella, empiezan a ver cómo son, cuáles son las jerarquías, qué hacen, ¿no? Y entonces aquí pasa algo similar. Entonces esta persona se insertó en este lugar y empieza a contar cómo es que pudo hacerse de información, ¿no? Que no era en realidad, eso no era su planteamiento, él llegó nada más ahí y eso fue a partir de esas vivencias de estancia lo que llevó a escribir su tesis doctoral y este libro que está basado en ella, que es La Sociedad de las Esquinas, ¿no? Y entonces va definiendo el orden social, quiénes participan, cuáles son las jerarquías, cuáles son las prácticas, cuáles son los discursos, en el entendido que es un grupo que se diferencia del resto. Entonces también hay que ver cuáles son los elementos que diferencian a un grupo de otro. Y en el caso del peritaje que vamos a ver, pues esto, ¿no? Que no es obvio, ¿no? Que los sistemas culturales tienen sus propias formas de representar, de entender y de construir la autoridad, el discurso jurídico y de delimitar a quienes para efectos de la elección de autoridades, porque estamos hablando de derechos político-electorales, pueden o no participar y con ello, cómo se entiende la restricción al sufragio universal, que esa también nosotros tenemos restricciones, ¿no? Yo voto en el distrito que me toca. Es una restricción de índole geográfico, más o menos racional, supuestamente. Bueno, aquí vamos a ver cómo ese sistema funciona de una forma distinta y es la pericial antropológica que vamos a revisar con las formas, con los contenidos, pero digo, a quienes les interese un poco más profundizar en esto, pues hay muchos estudios etnográficos, hay uno pionero, ¿no? En México, que es el de, ahorita se me olvidó el autor, pero es el de los hijos de Sánchez, ¿no? El apellido es Lewis, no me acuerdo. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Digo, es de hace muchísimos años, ha habido muchas críticas con ello, pero pues da cuenta de una serie de prácticas sociales en un estrato socioeconómico específico en la Ciudad de México. Bueno, preguntas hasta aquí, comentarios que desearan formular. Sí, la presentación se las doy mañana, les pongo, bueno, mañana les pongo mi correo electrónico, la presentación, bibliografía, todo, pero desde luego que sí. ¿Alguna otra cosa además de esa solicitud que desde luego que la atiendo? Sí, Juan Carlos Espíritu. ¿Qué tal? José Carlos, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Lo único que voy retomando aquí de este importante tema es que, bueno, lo que estoy tratando de relacionarlo con la cuestión probatoria es que nosotros, tanto desde el ofrecimiento de pruebas o la valoración o el trabajo que queramos hacer durante un proceso, yo siento que esta parte nos da las bases de que no nada más el ámbito jurídico es el que toma importancia dentro de los procesos y en cualquier tema jurídico como es el procesal, sino que también debemos tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Sociales, lógicos, culturales, que nos ayudan de cierto modo, lo voy entendiendo, a ampliar nuestra visión al momento de tratar, incluso, bueno, aquí un tema muy específico que es la jurisdicción indígena, pero también, por ejemplo, lo podemos reflejar o trasladar a los otros grupos vulnerables, ¿no? Menores, los grupos LGTB, mujeres, mayores. Es muy interesante, la verdad, retomando desde, bueno, apenas que nos está adentrando en esta parte, que no la había yo visto de esta manera, pero sí es muy enriquecedora. Gracias. Sí, a ver, la cuestión probatoria tiene que ver con cómo nos vamos a llegar de elementos que nos permitan
entender desde un punto de vista interpretativo los valores, las costumbres que delimiten en algún momento dado el ejercicio o no de derechos y los conflictos que surjan por medio de ellos. Y entonces vamos a ver aspectos relativos a la prueba pericial. Veremos algunos otros aspectos, porque está la jurisprudencia de la perspectiva intercultural como una directriz a la hora de hacer valoración probatoria y algunas otras cuestiones relativas al procedimiento, ¿no? Pero sí me interesa en específico el aspecto de la prueba pericial en los sistemas normativos internos, porque es la que le va a dar los elementos al juzgador positivo, al juzgador occidental, para dilucidar la naturaleza de los conflictos, los porqués, en el entendido de que son sistemas imbricados, pero que tienen diferencias entre sí. ¿Sí? ¿Alguien más que desee comentar algo, formular alguna pregunta, comentario, sugerencia? Bueno, si no hubiera nada más, pues yo les agradezco por su asistencia, por su presencia, deseando desde luego que esto haya sido, pues, interesante por lo menos, ¿no? Sé que es un desafío, lunes 7 de la noche hasta las 9 de la noche, ¿no? Ya el lunes uno comienza derrotado ya por el hecho de ser lunes y luego hasta las 9 de la noche. Yo les agradezco por la paciencia, espero no haberles aburrido demasiado. Y el día de mañana vamos a seguir analizando estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y que pasen una feliz noche y hasta mañana. Sí, está bien. Gracias. Muchas gracias también.